Ahora mismo, solamente Madrid, Murcia y las Islas son las que soportan el superávit de la Seguridad Social. Lideran la escala de solvencia con 3 cotizantes por pensión Madrid y las Islas Canarias, mientras que Asturias y Galicia tienen menos de 1,5 cotizantes por pensionistas. Dice que ahora mismo, dice este estudio, que la tasa de dependencia según la Seguridad Social está en 2,67, pero si en realidad tomamos cotizantes por pensiones, no pensionistas, teniendo en cuenta que hay gente que cobra 2 pensiones legalmente, estamos en realidad en 2,14. Y que hay un reto, que es un reto, sinceramente, del que llevamos oyendo hablar muchísimo tiempo, que es que en 15 años se va a producir en el sistema no solo la entrada del baby boom, sino la falta de trabajadores por la caída de la natalidad de los años 80. Los sistemas de pensiones que hay en la gran mayoría de los países del mundo se basan en el mecanismo de reparto. Y el mecanismo de reparto tiene varios problemas. Un primer problema es que cuando son los trabajadores activos los que financian las pensiones de los jubilados, hay una disociación fundamental, y esa es que no existe una relación entre el esfuerzo personal y los beneficios de la seguridad social. Se generan incentivos para hacer crecer la presión fiscal, el gasto fiscal, hacer crecer los impuestos al trabajo, dañar con eso los incentivos para dar más empleo, y por lo tanto hacer los sistemas menos protectores. El otro problema que tienen estos sistemas es el que hay una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque se financian, ¿no es cierto?, con la población activa, que cada día disminuye por la disminución en las tasas de natalidad, pero a su vez tienen que financiar las pensiones de los pasivos, que tienen una expectativa de vida cada vez mayor. En el año 1950... había 7 trabajadores activos por 1 pasivo, 7 por 1 pasivo en el año 1950. Hoy hay 4 activos por 1 pasivo y, tomen atención de esto, van a ser 2 activos por 1 pasivo en el año 2050. ¿Cuáles son los pilares de la reforma chilena? Voy a pasar rápidamente. Los pilares de la reforma chilena son los siguientes. En primer lugar, un mecanismo de ahorro individual. Cada trabajador chileno tiene la obligación de destinar el 10% de su ingreso a su futura pensión. Es decir, se vuelve a colocar el incentivo en el esfuerzo personal para poder financiar su pensión. Cada trabajador chileno tiene una libreta de ahorro, es personal, es individual. Cada trabajador chileno puede escoger entre administradoras libremente. Cada trabajador puede decidir si quiere ahorrar más, hacer una contribución voluntaria. Incluso hoy día puede hacer su contribución obligatoria en una institución y su contribución voluntaria en otra institución. Por supuesto que el mundo socialista, durante todo el año 2008, fue extraordinariamente crítico del sistema de pensiones que teníamos, y propusieron todo tipo de soluciones populistas al tema. Pero las autoridades del país, que también son socialistas, saben de la importancia del sistema y no acogieron esas proposiciones. Ahora que en nuestro país estamos viendo el fenómeno al inverso, subiendo el monto de los retornos de los trabajadores, el monto de la tasa de beneficio de los sistemas, por supuesto están todos callados. Esos críticos que abundaban el año pasado, ahora ya no abren su voz. En Suecia se construyó un estado del bienestar y un sistema de protección social colosal, enorme, que ningún otro estado democrático y basado en una economía de mercado ha conocido. Y además este coloso se derrumbó justamente por el peso de su cuerpo excedido, un peso que no pudo soportar la sociedad, el trabajo, la gente que paga los impuestos que un estado colosal demanda. Y este derrumbe ocurrió a comienzos de los años 90, salir del gigantismo del estado del bienestar, moderar el tamaño del Estado, crear un sistema más sostenible e introducir reformas que hagan esto posible. El gasto público en Suecia llegó a pasar el 60% del Producto Interno Bruto, incluso superó el 70%, o sea, estamos hablando de
estados extralimitados a un nivel ya único. Cuando se llega a esos niveles, se ponen de manifiesto todas las vulnerabilidades, especialmente cuando el sistema entra en crisis y se derrumba. Sea tan generoso el sistema que decía, si uno no encuentra un trabajo adecuado a tu competencia, entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pobrecitos todos. Hay que tener mucho dinero para razonar así. Por lo tanto, prometemos mucho, encarecemos el costo del trabajo y hacemos, por lo tanto, que el beneficio neto de trabajar, lo que queda en el bolsillo, disminuya, y lo que llega al bolsillo si no trabajo tiende a ser igual. En Suecia llegó, y todavía hoy día tenemos situaciones donde es más conveniente no trabajar que trabajar, lo cual es un absurdo extremo. Y además se ha hecho una reforma trascendental, que es básica para que cualquier sistema de reparto funcione, y es hacer variables los beneficios. Hoy día, si la economía sueca va mal, las jubilaciones bajan. Eso es lo que va a pasar el 2010, el 2011 y el 2012. Y premiar la postergación de la jubilación. Ya se discute en Suecia seriamente aumentar la edad legal o no legal, normal de jubilación a 68, 69 años de edad. En Suecia es absolutamente incomprensible edades de jubilación de 48, 50 años, como se dan todavía en países de alta irresponsabilidad fiscal. Ha habido un parón en las reformas y no hay país que resista sin que cambien las cosas, porque el mundo cambia, las cosas cambian, cambiamos las personas, cambian la demanda, cambian las necesidades y, por lo tanto, lógicamente, tienen que cambiar las políticas y hay que poner en marcha reformas. ¿Qué es lo que pasa en España? Que cada vez que se habla de los temas de seguridad social se dice el Pacto de Toledo, y entonces el Pacto de Toledo es una cosa a la que yo pertenezco, a esa comisión, que es como una especie de Santa Santorum donde nadie puede decir nada. Entonces, como estamos en el Pacto de Toledo, como tiene que haber un acuerdo, pues todos estamos acordando tanto que no hacemos nada. Si os dais cuenta, las políticas socialistas son, cada vez que hay un anuncio, ponen más cosas. Voy a poner ordenadores, voy a poner motos, ellos ponen cosas. No, el problema no es de poner, y claro que los niños necesitan las nuevas tecnologías en el aula. El problema es de proceso, de mejorar el proceso educativo. ¿Para qué? Para que los resultados sean buenos. Se le llena la boca al Gobierno diciendo que ellos son los del empleo estable. Pues no, señor. Las cifras son testarudas. Es todo lo contrario. En este momento hay más empleo temporal. Hay que eliminar los incentivos que frenan la movilidad geográfica de los trabajadores. Y hay que cambiar la política de vivienda. Fijaros, para que haya dinero para las pensiones hay que empezar a hablar de vivienda. Fijaros si hay que concatenar reformas. Hablar de reforma de las pensiones es empezar por saber por qué no funciona el mercado de trabajo y por qué no funciona la movilidad. Para un médico en España es más fácil irte a trabajar al Reino Unido que moverte de comunidad autónoma. Con eso os lo digo todo. La gran dependencia no es que te tengan que bajar al parque para que pasees. La gran dependencia es que tienes Alzheimer o tienes un Parkinson severo y no podemos dar 250 euros a una familia cuando una residencia vale 1.500 euros cuando menos. Hay que crear un sistema nacional de atención sociosanitaria, como el comer. Hay que crear una cartera de servicios común. Una persona con Alzheimer en España, en este momento, dependiendo de dónde vive, recibe una prestación u otra. Voy a hacer un titular. Y estamos en un sistema exitoso, el chileno, un sistema en transición, que es el sueco, y un sistema español que no sabemos dónde estamos.